Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. Pancho Villa, el revolucionario más famoso de México. Un héroe para muchos, pero ¿qué secretos oscuros esconde su legado? El día de hoy, en este documental, exploraremos los 9 secretos más oscuros de Pancho Villa. Aquellos que, según se dice, han sido ocultados por el gobierno mexicano para preservar su imagen heroica. Acompáñame mientras desentrañamos estas verdades ocultas que podrían cambiar para siempre la percepción del hombre que marcó la historia de México. Secreto número 1. Era una persona analfabeta. Aunque Pancho Villa se convirtió en uno de los líderes más influyentes de la Revolución Mexicana, pocos saben que era una persona analfabeta. A lo largo de su vida, Villa no tuvo acceso a una educación formal, lo que limitó su capacidad para leer y escribir. Sin embargo, su astucia, inteligencia y carisma le permitieron ganarse la lealtad de sus hombres y la admiración de muchos. Este aspecto de su vida fue cuidadosamente ocultado por el gobierno durante mucho tiempo, para no empañar la imagen de un líder que se presentaba como el defensor del pueblo. Secreto número 2. Detestaba el alcohol. Contrario a la imagen que muchos tienen de los líderes revolucionarios, Pancho Villa detestaba el alcohol, una postura que lo distinguía notablemente de otros caudillos de su tiempo. A pesar de dirigir a tropas formadas de hombres que a menudo se refugiaban en la bebida, Villa se mantuvo firme en su rechazo, llegando incluso a imponer estrictas prohibiciones sobre el consumo del alcohol dentro del ejército. Villa estaba convencido de que el alcohol debilitaba la disciplina y afectaba negativamente la moral y la eficacia en el combate, lo que podría poner en peligro sus operaciones militares. Este rigor en su postura no solo se debía a su deseo de mantener un ejército eficiente, sino también a su visión de una lucha revolucionaria guiada por principios firmes. Sin embargo, este aspecto de su vida fue minimizado y casi ocultado, ya que contrastaba con la imagen popular de un líder revolucionario rudo y desenfrenado, una figura que muchos preferían imaginar de una manera diferente. Secreto número 3. Los tesoros ocultos de Villa. Una de las leyendas más persistentes en la historia de México es la de los tesoros ocultos de Pancho Villa, supuestamente enterrados en distintos lugares del país. Se dice que durante la Revolución, Villa y sus hombres acumulaban riquezas saqueadas en sus campañas, desde oro y joyas hasta dinero en efectivo que luego escondían en cuevas, montañas y desiertos. A lo largo de los años, numerosos aventureros y cazadores de tesoros han intentado desenterrar estas riquezas, pero sus esfuerzos han sido en vano. Algunos hablan de mapas secretos, pistas crípticas y marcas en la naturaleza que supuestamente indican la ubicación de estos tesoros. No obstante, lo más inquietante son los relatos de muertes misteriosas y desapariciones de aquellos que se han aventurado a buscar el botín de Villa.
Estas historias han alimentado el mito y el misterio, sugiriendo que los tesoros de Villa están protegidos por una maldición o por guardianes invisibles que velan para que sus secretos permanezcan enterrados para siempre. Secreto número 4. Debilidad por las mujeres. Pancho Villa, conocido por su valentía en el campo de batalla, también tenía una debilidad que lo acompañó durante toda su vida: las mujeres. A lo largo de su vida, Villa tuvo múltiples relaciones, muchas de las cuales resultaron en hijos ilegítimos. Se dice que llegó a casarse en varias ocasiones, a veces sin formalidades legales, manteniendo a numerosas mujeres en diferentes regiones del país. Su atracción por las mujeres era tan fuerte que, incluso en medio de la revolución, no dudaba en hacer una pausa en sus campañas para cortejar a nuevas conquistas. Este comportamiento no solo le ganó enemigos dentro y fuera de su círculo, sino que también generó tensiones y conflictos entre sus seguidores. Aunque el gobierno y sus partidarios intentaron ocultar este aspecto de su vida para preservar su imagen de líder, la realidad es que su debilidad por las mujeres influyó en muchas de sus decisiones y acciones. Secreto número 5. Sus relaciones con el ocultismo. Entre los muchos rumores que rodean la vida de Pancho Villa, uno de los más fascinantes y menos conocidos es su posible relación con el ocultismo. Se dice que Villa, siempre buscando una ventaja en sus campañas, consultaba a brujos, chamanes y curanderos para guiar sus decisiones estratégicas. Según estas historias, recurría a rituales, amuletos y prácticas esotéricas en un intento de asegurarse la victoria o de protegerse de sus enemigos. Algunas versiones sugieren que Villa creía en la influencia de fuerzas sobrenaturales y que no dudaba en buscarlas para fortalecerse en los momentos más críticos de la revolución. A pesar de lo intrigante que resulta esta faceta, el gobierno y sus aliados hicieron todo lo posible por silenciar estos rumores, preocupados de que tales asociaciones pudieran manchar la reputación de Villa como un héroe revolucionario irracional. Amantes del misterio, tengo una invitación especial para ustedes. Les presento Enigma Revelado, mi podcast exclusivo en Podimo. Aquí revelaremos lo enigmático con entrevistas a personas especiales, sin censura. Experiencias paranormales, sobrenaturales y de terror. Cada episodio será una puerta a lo inexplicable, donde exploraremos historias que desafían la lógica y la razón. Por solo 99 pesos mexicanos al mes o $6, tendrás acceso a conversaciones únicas y profundas, disponibles solo para suscriptores de Podimo. No te quedes fuera en este viaje hacia lo desconocido. Suscríbete hoy mismo a mi podcast Enigma Revelado. Encontrarás el link en la descripción. Secreto número 6. El primer invasor de los Estados Unidos. Uno de los capítulos más oscuros y menos discutidos sobre la historia de Pancho Villa es su incursión en territorio estadounidense, lo que lo convierte en el primer invasor del país en el siglo XX. En 1916, Villa lideró un ataque sorpresivo contra la pequeña ciudad fronteriza de Columbus, Nuevo México. Este audaz asalto, en el que murieron varios soldados y civiles estadounidenses, fue un acto de venganza contra el gobierno de Estados Unidos por su apoyo a sus rivales durante la Revolución Mexicana.
La incursión de Villa desencadenó una respuesta inmediata por parte del ejército estadounidense, que lanzó una expedición punitiva liderada por el general John J. Pershing para capturarlo. Aunque la misión fue infructuosa y Villa logró evadir a las tropas estadounidenses, este evento marcó un momento histórico en las relaciones entre México y Estados Unidos. Secreto número 7. Su venganza implacable. Pancho Villa, además de ser un líder revolucionario, fue conocido por su implacable sentido de la venganza contra quienes lo traicionaron o se impusieron en su camino. Las historias cuentan cómo, al enterarse de una traición, Villa no dudaba en buscar a los responsables y hacerlos pagar con su vida. Estos actos de venganza personal se llevaron a cabo con una brutalidad que pocos conocían, pero que fueron disfrazados como acciones revolucionarias para justificar su severidad. En muchos casos, las ejecuciones se presentaban como castigos necesarios para mantener la disciplina entre sus tropas o para eliminar a posibles enemigos del movimiento. Sin embargo, detrás de estas justificaciones, se escondía un hombre que no toleraba la deslealtad y que estaba dispuesto a llevar su venganza hasta las últimas consecuencias, sin importar el costo humano. Secreto número 8. Se enfrentó en la batalla más sangrienta de la Revolución Mexicana. Pancho Villa es recordado por liderar la batalla más sangrienta e importante de la Revolución Mexicana. Un enfrentamiento que tuvo lugar entre el 20 de marzo y el 13 de abril de 1913. Este combate, conocido como la Batalla de Torreón, fue un punto decisivo en la lucha contra las fuerzas federales. A pesar de estar en desventaja numérica, con solo un poco más de 2,000 soldados, Villa y sus hombres lograron infligir una derrota aplastante a las tropas federales, que sufrieron alrededor de 12,000 bajas, incluyendo muertos, heridos y prisioneros. La magnitud de esta victoria no solo demostró la habilidad militar de Villa, también habla acerca de su determinación inquebrantable en la causa revolucionaria. Pero la brutalidad del enfrentamiento, con miles de vidas perdidas en ambos bandos, ha sido en gran medida eclipsada por el relato heroico de la revolución. Secreto número 9. El enigma de su muerte. La muerte de Pancho Villa, uno de los personajes más icónicos de la Revolución Mexicana, ha estado rodeada de misterios y teorías de conspiración desde el día en que fue asesinado el 20 de julio de 1923. Según la versión oficial, Villa fue emboscado y asesinado por un grupo de pistoleros mientras viajaba en su automóvil en la ciudad de Parral, Chihuahua. Sin embargo, muchos creen que su muerte fue el resultado de una conspiración más profunda, planeada por los altos mandos del gobierno mexicano, que lo veían como una amenaza continua. Incluso después de haberse retirado de la vida militar, algunas teorías sugieren que Villa estaba acumulando fuerzas para un posible regreso a la política, lo que inquietó a quienes habían ascendido al poder tras la revolución. La precisión con la que se llevó a cabo el ataque, así como la falta de una investigación exhaustiva, alimenta la sospecha de que Villa no fue víctima de un asesinato fortuito, sino de una ejecución planificada y respaldada por aquellos que temían su influencia. Los 9 secretos que hemos revelado hoy muestran que la historia oficial solo nos ofrece una versión parcial de la verdad sobre Pancho Villa. Detrás del héroe revolucionario
se esconden aspectos oscuros y controversiales que pocos conocemos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué más nos están ocultando? Ahora que hemos revelado estos secretos oscuros sobre Pancho Villa, te invito a compartir tu opinión. Escríbela en la caja de los comentarios. Comparte el video y dale like. Yo soy el documentalista y esto fue 9 secretos oscuros de Pancho Villa. Saludos especiales para todos los miembros del canal. Álvaro Medina, Keimer Chávez, Juan Luis Pernias, Matías Gabriel Riquelme, Jesús Mora, Evelyn Tisco, Verónica Pereira, Jimena, Dani Gardea, Sol, Brenda, Pierre Iván Ramet, Eleonora Rossi Farías, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Jess, Gregia, Tlawis Calpan, Juan Jacobo, Rosario Huizache y Carlos Montes. Gracias y hasta la próxima.